Futboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Habemos técnico, humo blanco. Reinaldo Rueda por fin es oficializado después de una larga novela como nuevo técnico de la selección colombiana de fútbol. En medio del desastre que es la dirigencia de la federación y demás, bueno, en general del fútbol colombiano en su mayoría, pues al menos tenían el lineamiento claro y era técnico colombiano. Desde un principio fueron enfáticos en eso, teniendo en cuenta que tenían que acortar camino, pensando en que no hay partidos amistosos en este mes de enero y en el mes de febrero y que directamente el técnico tenía que llegar a 2 días de entrenamiento para preparar el duelo ante el líder Brasil en Barranquilla y después ir a Paraguay. Por eso se necesitaba técnico colombiano, o al menos eso lo quisieron apuntar. Desde un inicio hicieron las gestiones, aprovechando la coyuntura que en Chile no lo querían mucho, que tenía el mal resultado de la derrota ante Venezuela, y pues buscaron a Reinaldo Rueda. Si no, era Osorio o era Pinto, bueno, era una larga lista de candidatos del fútbol colombiano. Muy seguramente hay técnicos muy bien capacitados en el fútbol extranjero, en el fútbol internacional, pero que por la coyuntura, por los problemas financieros de la federación, no solamente por la pandemia, sino por el lío de la boletería, pues no tenían los recursos para contratar esos técnicos con los que muchos soñábamos, como Pochettino, como Gallardo, en fin, una lista larga de técnicos que simplemente era pensar en una eventual selección Colombia con alguno de estos entrenadores, pero no, la realidad es Reinaldo Rueda, que me parece un hombre capacitado y de los técnicos colombianos, en mi opinión, era el hombre ideal para tomar las riendas de la selección colombiana. Reinaldo Rueda tiene 63 años, caleño, campeón de la Copa Libertadores en el 2016 con Atlético Nacional, campeón de la Recopa Sudamericana en el 2017, 2 veces campeón de Liga, una vez campeón de la Copa en Colombia, campeón de la Superliga, medalla de bronce en el Mundial Sub-20 del 2013 en Emiratos Árabes Unidos. Es la posición más alta en la historia del fútbol colombiano en un Mundial FIFA y en un Mundial juvenil. Ya había dirigido una selección Colombia en otro Mundial de esa categoría en 1993 en Australia. Además, fue campeón del torneo Esperanzas de Toulon en el año 2000. La verdad, una hoja de vida impecable, con muchos aciertos, sobre todo en la época reciente con Atlético Nacional, y que lo consiguió también en categorías juveniles con la selección Colombia. Además, Reinaldo Rueda clasificó a la selección de Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 con un muy buen rendimiento y clasificó a la selección de Ecuador, siendo Quito su fortín, un equipo muy fuerte, al Mundial de Brasil 2014. O sea que tiene 2 clasificaciones ya a mundiales de fútbol, Reinaldo Rueda también en su hoja de vida. Muchos dicen que Reinaldo Rueda fracasó con la selección colombiana en su momento, cuando la dirige en el año 2004, pero muchos no recuerdan también el contexto de la misma. Era un equipo que dirigía Francisco Maturana, que venía de ser campeón en la Copa América, pero que lamentablemente no consiguió la clasificación a Corea y Japón 2002, y que arrancó muy mal, peor que ahora la eliminatoria. 4 partidos, 1 empate ante Argentina y 3 derrotas, 2 en condición de local ante Venezuela por primera vez en la historia y única. En eliminatoria se cayó ante Venezuela con ese gol de Juan Arango, y 2-1 ante Brasil, y una goleada 4-0 en La Paz ante Bolivia. Así que la herencia era terrible, era peor que la de ahora. 1 punto en 4 partidos de la selección Colombia en el 2004 cuando asume Reinaldo Rueda. El técnico vallecaucano revivió esa selección en las eliminatorias con un rendimiento del 54.76%, rendimiento muy bueno si se compara, por ejemplo, con el último de Pekerman. Para que se hagan una comparación, en las eliminatorias a Rusia 2018 el argentino consiguió un rendimiento de 50.98 y le alcanzó para clasificar. Es decir, Colombia hizo todo lo posible y en rendimiento muy seguramente hubiera llegado al Mundial. Obviamente él tuvo sus errores y responsabilidades. Por ejemplo, en ese partido ante Uruguay en Montevideo, donde se compitió, yo creo que es la última gran selección que compitió en Montevideo, una cancha que nos cuesta muchísimo. Colombia estaba perdiendo 2-0 con goles de Salayeta, empata 2-2, estaba muy cerca de ganar Colombia, se fue al ataque, descuidó la defensa y llegó el tercer gol de Salayeta, y un 1-1 ante la selección chilena, que estaba eliminada ya de ese mundial, pero de resto hizo una muy buena actuación en eliminatorias el técnico colombiano Reinaldo Rueda. Se quedó 1 punto por fuera ese equipo de Colombia para la clasificación a Alemania 2006, o al menos al repechaje que en ese entonces logró la selección de Uruguay.
Esa selección Colombia no tenía tanto rodaje y bagaje como lo tiene la actual, con muchos minutos en el fútbol europeo, varios de ellos con 1 o 2 mundiales a sus espaldas. No, era una selección que nunca había ido a una gran competencia internacional, porque Colombia además ya se había quedado por fuera del Mundial del 2002. Estaba intentando recoger lo poco que había. Era una selección que tenía al Choronta Restrepo, a Haider Palacios, a Mahler Tresor Moreno, a Pachequito quemando sus últimos cartuchos, a Luis Gabriel Rey. Era un contexto muy diferente al actual. Era una época de transición, como la que se está viviendo hoy por hoy en el fútbol chileno. El equipo que deja precisamente Reinaldo Rueda, porque es que también hay que hacer énfasis en ese contexto. Si bien Rueda no estaba encaminando la clasificación todavía de la selección chilena, está mejor en la clasificación actualmente que Colombia. No olvidemos eso, porque tienen los mismos puntos, pero la diferencia de goles de 0. Colombia, con esa vergüenza ante Ecuador, pues quedó con una diferencia de -5 y está abajo en la tabla de posiciones que Chile. Además, hay que mirar que Chile no va a un Mundial Sub-20 desde el año 2013. No hay un recambio. A Rueda le tocó también ir recogiendo, nacionalizando jugadores. Tenía uno listo que juega en el Blackburn Rovers para estar en la selección chilena. Empezó a mirar del talento que surge espontáneamente en el fútbol chileno, como es el caso de Sierra Alta, de Pavés, de Meneses, para intentar armar una selección competitiva con jugadores ya muy veteranos y que muy seguramente están en su último proceso mundialista, como es el caso de Claudio Bravo, de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Medel, de Isla. En fin, yo creo que lo de Rueda también hay que mirarlo, porque muchos dicen, no, llegó un técnico fracasado, un técnico que ya no funciona en Chile. Sí, pero hay que mirar el contexto y lo que hizo. También hizo cosas buenas en Chile, como consolidar a un jugador muy interesante como Eric Pulgar. Solamente miremos este mensaje bastante sentido de despedida de Arturo Vidal al técnico Reinaldo Rueda, lo mucho que lo querían varios de los referentes del equipo y lo que les dejó en estos difíciles momentos del fútbol chileno, donde el mismo Vidal así lo asegura. Obviamente Rueda tiene algunos deberes y obligaciones con esta selección colombiana de fútbol, que es la de clasificarnos al Mundial de Qatar 2022. A mí me cuesta muchísimo pensar que los jugadores de Colombia sean inferiores en calidad que los de otros países, obviamente descartando a Argentina, a Brasil y yo creo que de pronto Uruguay, pero con Chile, con Ecuador, a pesar de ese 6-1, con Perú, se puede competir y superar. Colombia perfectamente puede estar en el 4º lugar y bueno, si las cosas no resultan también en un eventual repechaje, pero nuestros futbolistas tienen que trasladar esos buenos momentos del fútbol europeo, ¿sí?, en equipos que no son top, eso hay que decirlo, a excepción de Juan Guillermo Cuadrado, a la selección colombiana de fútbol. Muy bien en nuestras condiciones futbolísticas de atléticas, pero obviamente Rueda va a tener que trabajar mucho en lo mental, que está fallando muchísimo, no solamente de ahora, sino de tiempo atrás, cuando parecía que se había cortado camino con Pekerman, hemos echado unos 2 o 3 pasos hacia atrás. El técnico deberá además acabar con las divas, con estos privilegios de algunos de mirar por encima del hombro a los demás en la cancha, que es donde realmente se necesitan a los hombres y a los valientes. No volver a feriar el prestigio internacional como se hizo en el partido ante Ecuador, el poco prestigio que tiene la selección colombiana. Analizar profundamente qué fue lo que sucedió en Barranquilla ante Uruguay, pero sobre todo en Quito ante la selección ecuatoriana, porque es que no puede ser, como dijo en algún momento el presidente de la federación, que eso es un resultado normal. Ya varios referentes de la selección Colombia del pasado han hablado al respecto y les parece inexplicable lo que sucedió, así que hay que analizar profundamente qué fue lo que sucedió para que eso no se vuelva a repetir y no hagamos el ridículo internacional. Y ojalá a Rueda lo dejen trabajar, tanto los dirigentes como nosotros los periodistas, con las recomendaciones, que venga este jugador, por qué no me lo pone, que es del empresario no sé qué. Además yo sé que el profe Rueda no se deja meter los dedos a la boca, es un tipo ya de una larga trayectoria como para prestarse a eso, y que los periodistas estén recomendando alineaciones, que escriban el WhatsApp, que por qué no me dio la entrevista, que por qué nos pusimos bravos, que por qué no me habló, que sí me dijo. No, realmente hay que entender el rol que va a tener el entrenador colombiano, dejarlo trabajar para que se empiece de cero este nuevo proceso. Además, mirar detenidamente el trabajo en divisiones menores, que la verdad deja mucho que desear con los diferentes entrenadores que están ahí. Y si alguien conoce muy bien lo que pasa en las divisiones menores del fútbol colombiano, es Reinaldo Rueda. No obstante, repito y soy enfático, consiguió la medalla de bronce
cosa que nadie ha conseguido en un Mundial Sub-20 con la Selección Colombia del 2003, y de varios de esos jugadores de esa generación estuvimos viviendo durante muchos años. Así que si él quiere cambiar al cuerpo técnico de la Sub-20, de la Sub-17, de la Sub-15, pues que lo dejen trabajar, porque tiene que establecer un trabajo global de selecciones nacionales, no solamente de la selección de mayores, sino ir mucho más allá. Otra de las tareas del profesor Rueda es recuperar la idiosincrasia del fútbol colombiano, el ADN, el famoso ADN, que para mí va acorde a las generaciones, según los futbolistas que vayan brotando en determinada época. Hoy por hoy la Selección Colombia no puede relegar la posibilidad de tener jugadores creativos y ofensivos, como es el caso de James, como es el caso de Carrascal, como es el caso de un Quintero que ojalá recupere el rumbo y su fútbol, así sea en el fútbol de China. También lo de Benedetti, lo de Cardona, lo que hay es jugadores creativos que ponen el balón al piso, cosa que se le olvidó completamente al técnico anterior Carlos Queiroz, y por eso nos puso a jugar a otra cosa. Si bien la intención de traer el fútbol europeo acá no era del todo mala, para la mentalidad de nuestros futbolistas que trabajan con técnicos europeos, en el día a día en sus clubes, en la Selección Colombia, hay que hacer esa transición lentamente, cosa que no pasó con Queiroz. Así que espero que tampoco hayan esos inventos, como por ejemplo poner a Alfredo Morelos de extremo por derecha, poner también a Luis Javier Suárez de extremo, cuando sus mejores números son de centro delantero, al igual que el jugador del Glasgow Rangers. Poder traer otros jugadores que no estuvieron en el proceso pasado, como es el caso de Santos Borré, jugadores que tienen ascendencia colombiana, que están por allá perdidos en el fútbol europeo y que podrían ayudarnos en cualquier momento. El caso de Salcedo, de Poveda, que Rueda coja el teléfono y les marque si quieren de una vez por todas estar en la selección. Esto por nombrar solamente algunos de los casos de futbolistas colombianos que están regados con alguna ascendencia alrededor del mundo. Miremos detenidamente lo que está haciendo en Estados Unidos, que lo comenté en otra de mis columnas, y es que está tomando jugadores que tienen alguna ascendencia o alguna raíz de Estados Unidos para nacionalizarlos y ponerlos en la selección nacional. Miremos en Estados Unidos con Andrés Perea y lo que está haciendo con varios futbolistas que están regados en Europa, y por eso Estados Unidos está pintando para más y hay que ir buscando una renovación, porque ojo, en el último partido Colombia era de los equipos en promedio de edad más veteranos de la eliminatoria. Vamos a ver a quién trae finalmente en el cuerpo técnico de la Selección Colombiana de Fútbol. Se ha conocido extraoficialmente que podría llegar Alexis Mendoza, técnico que ya tiene un recorrido como técnico en propiedad de equipos como Junior, como Independiente del Valle, y que tiene experiencia mundialista, que le puede venir muy bien hasta Selección Colombia como asistente técnico de Rueda. El escudero de siempre, Bernardo Redín. Así que Redín es otro de experiencia mundialista, hizo 2 goles en el Mundial de Italia 90, tiene voz de mando para que encauce bien a estos muchachos. Y hombre, el polémico, el de siempre, el profesor Velasco, que yo sé que puede ser recio, pero puede ser el catalizador de esta selección de divas, de algunos jugadores que la verdad no rindieron ante Ecuador. Así que la mano fuerte también viene bien con algunos de estos jugadores, no digo todos, pero sí con algunos, para que Velasco, además que es escudero, no se le pueden meter al rancho a Rueda pidiendo por favor, como se había rumoreado, que Velasco no estuviera en la selección. Es un hombre que siempre ha trabajado y que ha sido exitoso al lado de Reinaldo Rueda, y esa manito dura va a llevar bien a la Selección Colombiana de Fútbol. Si bien el técnico tiene una dosis importante en el éxito y en encauzar el rumbo de un equipo nacional o de fútbol en general, sin el compromiso de los jugadores va a ser muy difícil e imposible llegar a la meta de Qatar 2022. Ellos tienen que entender que no pueden feriar de un día para otro el poco prestigio internacional que consiguió esta selección colombiana, y con muchos de ellos incluidos en los pasados mundiales de Brasil 2014 y en el de Rusia 2018. Para mí, por el momento de la selección colombiana, repito, Reinaldo Rueda era el hombre ideal dentro de los candidatos colombianos. Ojalá le vaya bien. Cada uno de ustedes obviamente tiene su opinión y me la puede escribir de manera respetuosa, obviamente, en la casilla de comentarios. Pero desde ya le deseamos éxitos al profe Rueda y que nos lleve a Doha, a la capital de Qatar, para ese mundial del 2022. Este video es con el auspicio de Mozartbet Colombia, la mejor casa de apuestas del país. Recuerde, toma una decisión con Mozartbet. Si les gustó el video, recuerden darle me gusta y suscribirse al canal para que estén pendientes de todas las novedades de Guillo Arango. También
hacer sus respectivos comentarios y activar la campana de notificaciones y seguirme en mis diferentes redes sociales, en Twitter y en Instagram como @GuilloArango. Hasta pronto, futboleros.